Hipoacústica Asociación. Les damos la bienvenida a nuestra primera cápsula de disrupción hipoacústica. Me llamo Sergio Daniel, soy hipoacústico, usuario de auxiliares auditivos en ambos oídos. Siendo el día de hoy 24 de abril de 2024 que se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, una fecha clave en temas auditivos. Contaremos con la participación de Jimena de Gortari, doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, quien se desempeña como profesora y coordinadora de la Universidad Ibero e investigadora en temas acústicos y urbanos, paisaje sonoro, contaminación acústica, salud urbana y espacio público. Buenas tardes, Jimena. Es un gusto tenerte en esta primera cápsula de disrupción hipoacústica. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Sergio Daniel. Te agradezco mucho que me hayan invitado a platicar con ustedes. Un poco sobre ti, Jimena. ¿Qué te impulsó y cómo comenzaste a dedicarte a concientizar sobre el ruido a partir de tu trabajo de investigación y activismo en temas del ruido acústicos y sonoros? Pues soy arquitecta de formación y entonces una de las cosas que siempre me ha preocupado de la disciplina es que está centralizada o focalizada en la visión y la imagen y en cómo se ven las cosas. Y los espacios se experimentan con todos los sentidos. Y además de eso, hice un doctorado y me especialicé en cuestiones de acústica urbana. Entonces, cuando regresé a México, después de hacer ese doctorado, justamente una de las cosas que me puse a trabajar fue en, pues, desarrollar y hacer activismo contra el ruido, porque nuestras ciudades es el segundo contaminante ambiental. Entonces, me preocupa esta falta de consideración al ruido, los impactos que tiene no solamente en la salud, sino en temas sociales, económicos, culturales. Y entonces a partir de eso llevo pues como 15 años o alrededor de ese tiempo haciendo conciencia en contra pues del ruido y este contaminante. Por eso este día es tan importante pues hacer la reflexión sobre lo que sucede con el ruido en nuestras ciudades. Gracias por contarnos sobre tus comienzos y motivaciones. A raíz de esta cápsula sabemos que cada año se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Puedo decir que es un día del que poca gente habla de ello o desconoce esa fecha. Por ello, por favor, cuéntanos qué nos puedes decir de este día y por qué es importante que tomemos en cuenta. Pues el Día Internacional de Lucha contra el Ruido o Día de Concienciación sobre el Ruido justamente se celebra desde pues los 70s y se instaura por un grupo justamente en Nueva York que estaba muy preocupado por el tema y la contaminación acústica de las ciudades. Entonces se celebra cada último miércoles de abril. Bueno, se conmemora o se recuerda, digo, porque la verdad es que a tanto como que se celebra es difícil. Y lo que se busca es hacer reflexión en materia de ruido. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes a hacer en este día es pensar y tratar de hacer la reflexión si realmente nos damos cuenta que el ruido está presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Creo que tenemos poca conciencia y poca noción de que los 24 horas del día oímos. Escuchamos pocas veces porque prestamos pocas veces atención a las fuentes sonoras que existen en nuestro espacio día a día. Entonces creo que es muy importante pensar y aprender o reaprender a escuchar. El ruido lamentablemente cada vez cobra más importancia en nuestra vida cotidiana, pero nos hemos habituado. Entonces una de las cosas justamente que hay que hacer en este pues miércoles 24 de abril es pensar cuáles son las fuentes sonoras que nos están afectando, qué se puede hacer con ellas, si las podemos evitar, seguir exigiendo que en la agenda pública de las candidaturas, pero también de los políticos que normalmente que nos gobiernan actualmente, y se incorpore esto, porque el impacto es tremendo y como te decía en un inicio, no solamente tiene que ver con el impacto en la capacidad auditiva de las personas, sino tiene impacto directamente con cuestiones cardiovasculares, emocionales, sociales, a la falta de comunicación, evidentemente puede generar reacciones violentas, pérdidas económicas en el valor de los inmuebles, y está generando y genera muchas luchas también entre la gente que considera algún sonido en molestia
y alguna otra persona que considera que no es molesto. Entonces hay que empezar a entender que el ruido principalmente tiene que ver con, o sea, cualquier fuente de ruido tiene que ver con el tiempo de exposición en el que estás y la intensidad a la que se presenta, que son los decibeles. Entonces, cualquier fuente acústica, que es casi cualquier actividad humana, genera una fuente o genera un sonido que esté elevado sobre lo que recomienda la Organización de la Salud, creo que lo podemos denominar como ruido y justamente hay que pensar qué se puede hacer contra ese ruido. Entonces, eso es lo importante de un miércoles como hoy. Es un tema complejo en el que hemos normalizado los efectos perjudiciales que tienen la salud auditiva generada de las personas al exponerse a sonidos y ruidos fuertes de manera constante. Jimena, ¿qué nos puedes decir de estos efectos perjudiciales de la contaminación acústica y cuáles son los entornos o lugares donde existe esta magnitud de ruido? Te decía un poco, los efectos tienen que ver con temas de salud, evidentemente con la capacidad auditiva principalmente, o es lo que es más notorio o lo que más nos damos cuenta, pero también tiene que ver con la elevación, por ejemplo, de la presión sanguínea, que eso genera muchísimos problemas en términos de te puede dar hasta un ictus en la noche, ¿no? Tiene problemas o genera impactos en nuestro descanso, que es fundamental para desarrollo, para temas del día siguiente, para desempeño, problemas en términos de comunicación, tiene que ver también con finalmente el estrés, ¿no? Entonces yo siempre digo, la verdad es que no nos damos cuenta, pero las personas que vivimos en las ciudades, en entornos acústicamente saturados, en donde este ruido está presente casi las 24 horas del día, estamos expuestos a niveles que evidentemente son nocivos y perjudiciales, pero también estamos cansados, o sea, no nos damos cuenta que el ruido en el que habitualmente nos movemos nos genera mucho cansancio. Y entonces somos cuerpos cansados. Hay que pensar también que el ruido no solamente, o sea, los sonidos no solamente se perciben a través de los oídos, sino con todo el cuerpo. Y tiene de verdad como impacto a largo plazo. Impacto a largo plazo que muchas veces pues no vamos al doctor diciendo que nos sentimos mal porque hay un ruido o no hay un ruido presente. Los hábitos no genera que eso no tenga impacto directamente sobre la salud, sobre nuestra vida o nuestras conductas. Y no solamente afecta a los seres humanos, afecta también a los otros seres vivos. Entonces pensemos todo el ruido que está afectando ahora, por ejemplo, a la fauna marina, pero no solamente a la fauna marina, sino a la fauna doméstica, lo que sucede en términos, por ejemplo, de los pájaros y entonces la falta de comunicación que tienen o las interferencias que tienen en la comunicación. Entonces, como te decías, el segundo contaminante ambiental que tiene un impacto gravísimo sobre pues, los seres que habitamos, ¿no? Estos entornos acústicamente saturados, lamentablemente se hace poco o se entiende poco que su impacto es tan grave y también porque es como un mal invisible. En realidad no está asociado a nada que tenga que ver con como la contaminación del aire, ¿no? En donde pues finalmente se siente, se percibe con los ojos o se siente en las vías respiratorias o incluso si deja ropa blanca, amanece gris al día siguiente. Entonces es importante hacer conciencia sobre eso, no habituarnos, no pensar que no hay nada que hacer frente a un ruido que se nos presenta y seguir exigiendo que los entornos sean un poco más equilibrados en términos sonoros. ¿Crees que las organizaciones e instituciones están llevando a cabo medidas o acciones para crear un mundo más silencioso y saludable? La verdad no. O sea, diría que hay pocas organizaciones en realidad que trabajan en materia de ruido. Por ejemplo, en términos legales, por lo menos en México, hay pocos abogados en realidad y poca, o sea, parte sí, de los cuerpos legales que están dedicados a temas medioambientales, pero sobre todo temas medioambientales que estén dedicados al ruido, porque el tema medioambiental es pues, bastante amplio. Diría, hay ciertas instancias en nivel estatal, ¿no? Secretarías de Medio Ambiente que de alguna manera lo consideran y están haciendo ciertas cosas, pero son muy puntuales. Creo que el gran problema también es que se maneja, o sea, como hay que hacer normas generales en ciudades que son inmensas y que son muchas ciudades al mismo tiempo. Entonces, habría que pensar en ciertas medidas urgentes en zonas, por ejemplo, sensibles, ¿no? Que es donde más se ve afectado, o sea, en zonas habitacionales, zonas hospitalarias, zonas escolares, en donde justamente tendría que haber perímetros, en donde el ruido no debería de estar ni siquiera permitido, ¿no? O sea, no subir tantos decibeles.
Pero creo que el esfuerzo más importante que se ha hecho en materia de ruido, por lo menos en este país, viene desde la ciudadanía, o sea, desde los comités vecinales que se organizan y de alguna manera estructuran reglamentos, hacen cuestiones de conciliación, organizaciones como las de ustedes, que justamente lo que hace es pues dar cuenta de, ¿no?, la importancia del sonido, y si lo percibes o no lo percibes, y también en esta lucha contra el ruido, pero a nivel la autoridad o tomadores de decisiones, lamentablemente, yo siempre lo digo, como no te puedes sacar una fotografía con este contaminante, o sea, no interesa necesariamente a quien toma decisiones. No hay normas suficientemente robustas que se puedan implementar primero y que justamente den cuenta de que este es un problema, ¿no? No hay campañas de concientización, no hay nada que hable justamente de este contaminante necesariamente, o sea, como hubo, por ejemplo, hace muchísimos años, digo, seguramente tú no habías nacido, pero contra el cigarro, ¿no? O sea, contra el tabaco, todo lo que sabemos sobre la contaminación ambiental y del aire también, pues está muy presente en nuestras vidas, pero del ruido se dice bien poco. Para finalizar, me gustaría hacerte esta pregunta para cerrar nuestra cápsula de disrupción hipoacústica. ¿Cómo crees que podemos contribuir de manera personal en reducir nuestra contribución acústica, así como en concientizar a la sociedad sobre el ruido? Pues buenísima pregunta, porque justamente una de las cosas que no nos damos cuenta, nos hemos vuelto seres muy individualistas y entonces pensamos que el ruido es una cosa que viene desde fuera y nos molesta. Y nosotros también participamos justamente de hacer ruido, ¿no? Entonces creo que hay que hacer conciencia sobre eso. O sea, hay que hacer conciencia en términos de qué hacemos nosotros para no contribuir más a esta intensidad sonora o estos entornos acústicamente saturados. Y eso no significa que tengamos que ser personas que estén en silencio, que no podamos ir a fiestas, que no podamos ir a conciertos, que no debamos ir a los estadios. Creo que hay espacios y lugares en donde justamente ese ruido puede ser, digamos, va con la actividad, pero hay otros entornos en donde no. Y hay que yo creo que una de las cosas que hacer conciencia es eso, ¿qué tanto hacemos nosotros en contra de este contaminante? ¿No? Y segundo, creo que sí hay que seguir exigiendo que esto aparezca en la agenda, sobre todo ahora que vamos a decidir sobre quién va a gobernar estados, congresos y demás. Creo que hay que exigir a estas nuevas autoridades, cualquiera que quede, que el ruido es un problema y que hay que trabajar, ¿no? Entonces creo que este día es fundamental, pensando incluso en que las elecciones son próximas. O sea, ahora sí lo digo, queda perfectamente, digamos, en el contexto y en la agenda. ¿Quién de ustedes se va a responsabilizar realmente y va a trabajar de manera transversal y también de manera horizontal con ciudadanía, academia y comités que ya han estado trabajando en materia de ruido junto con la autoridad? Agradecemos a todos ustedes quienes nos están viendo por su interés en esta primera cápsula de disrupción hipoacústica. Esperamos que les haya gustado, así como de encontrar o de utilidad para mejorar tu calidad de vida auditiva. También les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales para nuestras siguientes cápsulas de disrupción hipoacústica, donde les estaremos brindando este tipo de contenido con la colaboración de expertos y fuentes oficiales, visibilizando la identidad hipoacústica, nuestros requerimientos y temas afines. Hasta la próxima.